¿Alguna vez te has mirado al espejo y has pensado que quien te devuelve la mirada es el universo mismo? Suena a inicio de película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que para algunas de las mentes más brillantes de la historia, desde Albert Einstein hasta Baruch Spinoza, esto no era solo una hermosa metáfora, sino una realidad palpable? Hoy vamos a hablar de panteísmo. Y no tiene nada que ver con adorar sartenes, como podría sugerir su nombre. Esta es una idea que borra por completo la línea entre el creador y su creación. La idea de que Dios no es una personalidad que está allá arriba juzgándote por el bollo que te comiste en Cuaresma, sino el tejido mismo de la realidad. ¿Estás listo para descubrir por qué podría ser mucho más grande de lo que acostumbras a pensar? Entonces, vamos allá. Prepárate, porque tu mundo podría tambalearse un poco. Antes de que nos zambullamos en las profundidades, asentemos las bases. La palabra panteísmo proviene del griego pan, que significa todo, y theos, que significa Dios. Este término fue acuñado por primera vez por el matemático Joseph Raphson en 1697, pero la idea en sí misma es tan antigua como el mundo. Seguro has oído hablar de paganismo o de enseñanzas orientales donde la naturaleza se considera sagrada. Pero el panteísmo filosófico moderno no consiste en bailar con tambores alrededor de una hoguera. Es un intento riguroso, lógico e incluso científico de explicar qué es la realidad. En el centro de nuestra historia se encuentra un hombre muy humilde que vivió en Ámsterdam en el siglo XVII, Baruch Spinoza. Fue él quien transformó el panteísmo de una vaga sensación a un poderoso sistema filosófico, algo por lo que, por cierto, pagó un precio muy alto. Pero eso lo dejaremos para más adelante. Lo principal que debes recordar ahora es esto. En el panteísmo no hay división entre lo sagrado y lo profano, lo celestial y lo terrenal. Solo existe un todo único. Empecemos por lo esencial y definamos qué significa Dios bajo la óptica del panteísta. Imaginen que han crecido con la idea de Dios como un rey celestial. Está sentado en un trono, tiene una lista de reglas, puede enfadarse o alegrarse. Pues bien, el panteísmo toma esta imagen y la destroza por completo. Para el panteísta, Dios no es una personalidad. No tiene ego, no hace planes para el fin de semana y no tiene favoritos. Dios es la totalidad de todo lo que existe. Es cada átomo, cada estrella, cada pensamiento en su cabeza y cada hoja en un árbol. Imaginen un océano. Las olas pueden ser altas o bajas, bravas o tranquilas, pero todas ellas son simplemente agua. No están separadas del océano. De la misma manera, nosotros, las sillas en las que estamos sentados y las galaxias distantes, todo esto son simplemente distintas formas que adopta la única sustancia divina. Esto lo cambia todo, ¿verdad? Si Dios es el todo, significa que no hay un lugar donde Dios no esté. Ahora, hablemos de la persona que encendió la mecha de todo esto en Europa. Baruch Spinoza. Imaginen Ámsterdam en el siglo XVII. Era la ciudad más libre del mundo, pero incluso allí, la libertad tenía sus límites. Spinoza era un joven y brillante pensador judío, pero empezó a plantear preguntas que a nadie le gustaban. Él se preguntaba, si Dios es infinito, ¿cómo puede ser una persona? Porque ser una persona implica límites. Si yo soy yo, significa que no soy tú. Y Dios debe serlo todo. Por pensamientos como estos, en 1656, fue sometido a la excomunión más severa de la comunidad, conocida como Herem. El texto de esta maldición se conserva hasta hoy, y es simplemente escalofriante. Dice así: maldito sea de día y maldito de noche, maldito al acostarse y maldito al levantarse. Nadie debía hablarle, nadie debía leer sus libros. Y todo esto por la idea de que Dios y la naturaleza son una y la misma cosa. La famosa fórmula de Spinoza en latín es Deus sive natura, Dios o naturaleza. Fíjense bien en ese O.
No se trata de elegir entre dos cosas, sino de un signo de igualdad. Spinoza sostenía que solo existe una única sustancia. Intenten visualizar esto. Normalmente, creemos que el mundo está hecho de un sinfín de cosas diferentes. El teléfono, la mano, el aire. Pero Spinoza diría, no son cosas distintas. Son diferentes modos de existencia de esa única cosa. Así como el hielo, el agua y el vapor son la misma sustancia, H2O, todo en el universo son simplemente estados diferentes de Dios. A esto se le llama monismo. Y es una idea increíblemente poderosa para la mente. Si todo es una sola sustancia, significa que usted está literalmente hecho de la misma materia prima que el Big Bang y la Vía Láctea. Usted no llegó a este mundo desde afuera, sino que creció desde él, de la misma forma en que una manzana crece del manzano. Seguro que han escuchado la famosa frase de Albert Einstein, Dios no juega a los dados. Mucha gente religiosa aplaudió esta idea, creyendo que el gran físico compartía su misma fe, pero cuando se le preguntaba directamente si creía en Dios, él respondía, yo creo en el Dios de Spinoza, aquel que se revela en la armonía ordenada de todo lo que existe, no en un Dios que interfiere en los destinos o en las acciones humanas. Para Einstein, la ciencia era una forma de veneración. Al estudiar las leyes de la física, él estaba en realidad estudiando la mente de Dios. Para el panteísta, la ciencia no es enemiga de la religión. Más bien, un telescopio o un microscopio se convierten en herramientas para observar de cerca el rostro de Dios. Cuanto más descubrimos sobre la complejidad del ADN o sobre las ondas gravitacionales, mayores son nuestros motivos para el asombro y la veneración. A este sentimiento, Einstein lo denominó el sentimiento religioso cósmico. Es esa sensación que te eriza la piel, no por el miedo al infierno, sino por la inmensidad y la majestuosidad del universo. Pero profundicemos un poco más en la historia. Mucho antes de Spinoza existieron los estoicos, hombres como Marco Aurelio o Séneca. Ellos hablaban del logos. El logos es un fuego inteligente que lo impregna todo. Para los estoicos, el universo era un organismo vivo. Imaginen que el universo es un animal gigantesco, y nosotros somos células en su cuerpo. ¿Suena raro? Pues piensen en su propio cuerpo. Sus células viven, mueren, trabajan, luchan contra los virus. ¿Sabe una célula del hígado que forma parte de un tipo llamado Juan, que ahora mismo está viendo YouTube? Probablemente no. Pero eso no impide que siga siendo una parte esencial de ustedes. Los estoicos creían que nuestra misión es comprender este gran ritmo de la naturaleza y vivir en armonía con él. No se trata de resistir la corriente, sino de convertirnos en ella. Si el universo es racional, entonces todo lo que sucede tiene un sentido, incluso si para nosotros, las pequeñas células, ese significado no es siempre evidente. Vayamos ahora al mundo oriental. Si alguna vez les ha interesado el yoga o el hinduismo, probablemente conozcan esta frase clave. El Atman es el Brahman. Los Upanishads, textos sagrados de la India antigua, explican que nuestro yo esencial, llamado Atman, y la realidad divina suprema, el Brahman, son esencialmente lo mismo. Esto es puro panteísmo. A menudo se describe el hinduismo como una religión politeísta, con miles de dioses. Pero cualquier hindú sabio les dirá que todas estas deidades, Shiva, Vishnu, Ganesha, no son más que máscaras que la unidad se pone a sí misma para que podamos entenderla mejor. Es como la luz que atraviesa un prisma. La luz es única, blanca, pero el prisma la descompone y la convierte en un arco iris. Vemos el rojo, el azul, el verde, pero en esencia, todo sigue siendo la misma luz. El panteísmo nos dice, no se queden atascados en los colores individuales. Recuerden el origen, la fuente de esa luz. Pero ¿qué dice la ciencia moderna? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hablemos de Carl Sagan, el famoso astrofísico. Él era, en esencia, un panteísta científico. Él decía,
Somos la manera en que el universo se conoce a sí mismo. Detente a reflexionar sobre esta frase. Los átomos de tu cuerpo fueron forjados en los núcleos de estrellas moribundas hace miles de millones de años. El calcio en tus dientes, el hierro en tu sangre, todo eso es polvo estelar. Y esto no es poesía, esto es un hecho astrofísico. Cuando miras el cielo nocturno, no eres tú quien está mirando al universo. Es el universo, a través de tus ojos, mirándose a sí mismo. Esto cambia por completo el sentimiento de soledad. No eres un pequeño ser humano sobre una roca flotando en el vacío. Eres el universo mismo, que por un breve periodo de tiempo ha adoptado forma humana solo para tomarse una taza de café y reflexionar sobre el sentido de la vida. A partir de esto, surge una pregunta muy lógica. Si yo soy Dios y esta mesa también lo es, ¿por qué me siento como un ser separado? ¿Por qué siento dolor, miedo, y por qué tengo que pagar impuestos? Los panteístas y filósofos como Alan Watts dicen que esto es el gran juego, o, como se le conoce en la India, Maya, la gran ilusión. Imagínese que está jugando al escondite consigo mismo. Para que el juego sea interesante, debe olvidar que usted es, a la vez, tanto el que se esconde como el que busca. El ego es ese mismo sentimiento de separación. Lo necesitamos estrictamente para sobrevivir. Si un tigre en la selva pensara que él y el antílope son la misma entidad, moriría de hambre. El ego es una herramienta útil, como un traje espacial. El problema empieza cuando creemos que somos ese traje espacial. El panteísmo nos invita a quitarnos el casco y respirar profundamente, sintiéndonos completos. Permítanme abordar brevemente la física cuántica. No voy a abrumarlos con fórmulas, pero existe un fenómeno fascinante conocido como entrelazamiento cuántico. Si dos partículas interactúan, quedan vinculadas para siempre, aunque se separen y se dispersen a los confines opuestos del universo. Cambie el estado de una, y la segunda reaccionará instantáneamente. Einstein lo denominó la acción fantasmagórica a distancia. Esto sugiere que, a nivel fundamental, la separación espacial no existe. El universo es, esencialmente, un lienzo único. Si tiramos de un hilo en un punto, la vibración se propaga por doquier. Para un materialista esto es un enigma. Para un panteísta, sin embargo, es la confirmación de que el universo es un organismo indivisible. Todos estamos entrelazados cuánticamente. Así que la vieja frase, todos somos uno, encuentra su validación en los laboratorios de física. Pero hay un matiz crucial. No confundan panteísmo con panenteísmo. Suena parecido, la diferencia es apenas un par de letras, pero el significado es totalmente distinto. El panenteísmo, con esa en adicional, significa todo en Dios. Imaginen una esponja empapada de agua. El agua está dentro de la esponja y también la rodea, la traspasa, pero el agua no es la esponja. Eso es el panenteísmo. Dios es más grande que el mundo. En cambio, el panteísmo dice, Dios es la esponja, el agua y todo lo demás. No hay nada que esté fuera de Dios, ni hay tampoco un excedente de Dios más allá del universo. ¿Por qué es esto importante? Porque en el panenteísmo, Dios todavía puede tener su propia voluntad separada. En el panteísmo estricto, Dios es simplemente las leyes de la naturaleza. La gravedad es la voluntad de Dios. La evolución es el pensamiento de Dios. No existe un gerente o un administrador separado que lo esté manejando. Y aquí es donde llegamos a la parte más cruda y radical de la filosofía de Spinoza, el determinismo. Si Dios es la naturaleza, y la naturaleza se rige por las leyes de la física, ¿qué espacio le queda a tu libre albedrío? Spinoza diría, lo siento amigos, pero la libertad de voluntad, tal como la entendemos, no existe. ¿Crees que decidiste por tu propia cuenta darle play a este video? Spinoza te diría que esa decisión fue el resultado de millones de causas interconectadas. Tu educación, tu estado de ánimo, los algoritmos de YouTube, la química de tu cerebro y hasta el clima que hace fuera.
Tú eres como una piedra que ha sido lanzada y que, mientras vuela, piensa que sigue en el aire porque esa es su propia voluntad. ¿Suena deprimente? Pues Spinoza consideraba que entender esto es lo que otorga la mayor de las libertades. Deja de culparte a ti mismo y de culpar a los demás. Comprende que todo sucede exactamente como tiene que suceder. Y esa es la máxima aceptación de la realidad. Spinoza lo denominaba el amor intelectual a Dios. No se trata de una emoción superficial, ni del cariño que le tendrías a un cachorro o a una pareja. Es una satisfacción profunda que viene de comprender cómo funciona el universo. Cuando entiendes por qué alguien hizo algo malo, no porque sea un demonio maligno, sino porque fue influenciado por su entorno, sus genes o sus miedos, dejas de sentir odio. Empiezas a comprender. Y de hecho, comprenderlo todo es perdonarlo todo. El panteísta, al ver un huracán, no se enfada por la casa destruida, sino que siente reverencia ante el poder de la naturaleza. Esto es difícil. Es sumamente complicado para la persona promedio. Pero es precisamente esta actitud la que otorga esa ansiada serenidad estoica. Dejas de luchar contra la realidad. Empiezas a surfear sobre ella. Entiendes lo inevitable y, al hacerlo, encuentras belleza. ¿Y qué pasa con el problema del mal? Este es el argumento principal contra cualquier fe. Si Dios existe, ¿por qué existen las enfermedades, las guerras y el sufrimiento? Para un cristiano, esta es una pregunta incómoda. Si Dios es bondadoso, ¿cómo es que lo permite? Para el panteísta, la respuesta es sencilla, aunque suene dura. Dios no es ni bueno ni malo. Dios es simplemente neutro. La naturaleza no es cruel, es indiferente. El león mata a la cebra, no porque sea un ser malvado, sino por hambre. Un virus infecta una célula no por pura maldad, sino porque es parte de su programa biológico. Los conceptos humanos del bien y el mal solo existen dentro de nuestra propia mente. Para el universo, la explosión de una supernova que aniquila un sistema planetario es un mero proceso físico, a la vez bello e imponente. Esto no implica que debamos dejar de luchar contra aquello que consideramos malvado. Debemos hacerlo. Es inherente a nuestra naturaleza. Pero no debemos esperar que el universo se ajuste a nuestra moralidad. Hablemos de la naturaleza concebida como un templo. En las religiones tradicionales, el templo es una estructura de piedra, pero para el panteísmo, el templo es el bosque, las montañas y el vasto océano. Usted no acude a una iglesia para encontrarse con Dios. Simplemente sale al exterior. Esta perspectiva da origen a una ética ecológica completamente distinta. Si concebimos la tierra como el cuerpo de Dios, contaminarla, deforestarla y envenenar sus ríos no es solo una mala acción, es una blasfemia. Es como escupirse en el propio plato. Hoy en día, el panteísmo se está consolidando como el fundamento filosófico de numerosos movimientos de conservación natural. La ecología profunda sostiene que la naturaleza posee un valor intrínseco, y no solo existe por su utilidad para el ser humano. Debemos preservar el planeta, no solamente porque necesitamos vivir en él, sino porque es inherentemente sagrado. Cada árbol es, en sí mismo, un santuario. Pensemos por un momento en la cultura pop. El panteísmo está omnipresente, aunque a veces no le pongamos la etiqueta correcta. El ejemplo más claro, sin duda, es Star Wars. ¿Qué es la fuerza, si lo pensamos bien? Nos rodea, nos penetra y mantiene unida a toda la galaxia. Eso es panteísmo puro, con ciertos elementos de taoísmo. Los Jedi no le rezan a un dios. Interactúan con un campo de energía. O si no, pensemos en la película Avatar de James Cameron. El planeta Pandora es una inmensa red neuronal unificada, donde todo ser vivo está conectado a Eywa. Eywa no es una diosa que vive en el cielo, es la conciencia colectiva de toda la biosfera. ¿Por qué estas películas nos conmueven de esa manera? Porque en el fondo,
Anhelamos y sentimos nostalgia por ese sentimiento de unidad. Estamos cansados de ser átomos solitarios flotando en el frío cósmico. Deseamos, profundamente, formar parte de una gran fuerza. Pero también hay críticas, y algunas son bastante mordaces. El famoso biólogo Richard Dawkins llegó a tachar el panteísmo de ateísmo adornado. Los escépticos se preguntan, ¿por qué llamarle Dios al universo? ¿No sería más fácil llamarlo simplemente universo y ya? ¿Para qué cargar con ese lastre religioso? Los panteístas responden, la palabra universo suena demasiado sosa y técnica. No logra transmitir ese sentimiento de asombro y sacralidad que nos provoca la vida. La palabra Dios es el término más potente que tenemos para referirnos a algo superior, a algo que inspira verdadera reverencia. Los panteístas la usan para expresar su conexión emocional con la realidad. Para ellos, no es un simple cosmos frío. Es un cosmos vivo, que respira y está lleno de misterio. Pero, ¿qué pasa con la muerte? Sin duda, es el interrogante que más nos asusta. En las religiones tradicionales, nos prometen el cielo, el infierno o un nuevo renacimiento. El panteísmo, sin embargo, nos ofrece un consuelo distinto. La muerte no es el final, es una transformación. ¿Recuerdan la ley de conservación de la energía? La energía ni se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Cuando morimos, los átomos de nuestro cuerpo regresan al ciclo natural de la vida. Y nuestra conciencia, que siempre fue parte de la conciencia universal, regresa a la fuente. Imaginen que somos una gota que, por un instante, es lanzada fuera del océano. Volamos en el aire, brillamos al sol y nos sentimos una entidad separada. Pero luego caemos de vuelta. Dejamos de ser la gota, pero nunca dejamos de ser agua. Nos convertimos en el océano. Existe también un concepto fascinante, el biocentrismo, impulsado por el científico Robert Lanza. Esta idea guarda una estrecha relación con el panteísmo. Lanza sostiene que no es el universo el que crea la vida, sino la vida la que da origen al universo. Sin un observador, sin conciencia, el universo solo existe como una mera probabilidad. Esto nos lleva de vuelta a la noción de que la conciencia es una propiedad fundamental de la realidad, y no simplemente un subproducto accidental de la evolución. Si esto es cierto, entonces, el universo literalmente despierta a través de nosotros. Nosotros somos los ojos con los que el cosmos contempla su propia existencia. Esto confiere un sentido trascendental a la vida humana. No somos una casualidad. Somos el órgano sensorial de Dios. ¿Cómo vivir siendo panteísta? A diferencia de las religiones basadas en mandamientos, aquí no tenemos un manual de instrucciones. Lo que sí tenemos son principios fundamentales. El primero es la conciencia plena, la atención. Se trata de vivir el aquí y el ahora, de notar la belleza en lo cotidiano. El sabor del té, el susurro del viento, la sonrisa de un niño. Todo esto son manifestaciones de lo divino. El segundo es el respeto a todo lo vivo. El tercero es la curiosidad. Estudiar y explorar el mundo es, en sí mismo, una práctica espiritual. Y quizá, el elemento más importante de todos, la ausencia de miedo. Si entiendes que eres parte de un todo eterno, ¿qué te queda por temer? Estuviste aquí miles de millones de años antes de nacer, como polvo de estrellas, y seguirás estando miles de millones de años después, en nuevas formas. Estás en casa. El universo es tu hogar y nunca podrás abandonarlo. El panteísmo está ganando cada vez más popularidad en el mundo actual. A la gente le ahogan los límites de las religiones dogmáticas, pero el frío materialismo tampoco les ofrece consuelo. Necesitan algo que combine la visión científica del mundo con esa sed espiritual. Y el panteísmo les ofrece precisamente eso. No exige creer en milagros que contradigan las leyes de la física. Para el panteísta, el mayor milagro es la mera existencia. El hecho de que haya algo.
en lugar de la nada absoluta. El verdadero asombro radica en que, del caos primigenio del Big Bang, hayan emergido las sinfonías de Beethoven y también el Internet. Este es el camino para aquellos que desean creer, sin desconectar la razón. Un camino de integración, no de división. En resumen, amigos, ¿con qué nos quedamos? El panteísmo es la idea audaz de que no somos meros visitantes de paso en este mundo, ni transeúntes accidentales. Somos el universo mismo, cobrando conciencia. Es una filosofía que le quita la corona al ego y nos devuelve ese sagrado asombro ante la realidad. Nos dice, mira a tu alrededor, todo lo que tocas es un milagro. Mira en tu interior, ahí reside la misma fuerza que enciende las estrellas. Quizás Spinoza y Einstein tenían razón, y Dios está mucho más cerca de lo que imaginamos. No está por encima de nosotros, sino que es todo lo que existe. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si se te puso la piel de gallina en algún momento, significa que nuestro esfuerzo valió la pena. Dime, ¿esta idea te asusta o, por el contrario, te da paz? Déjanos un comentario y cuéntanos. ¿Estás listo para considerarte parte de Dios? No olvides suscribirte, darnos un buen me gusta y golpear esa campanita para que el universo te envíe una notificación de nuestro próximo video. Hasta la próxima, partículas del cosmos.